Tú, yo, todas y todos podemos hacer eco. Ecos contra la corrupción. La emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Con Fernanda Reyes Bueno y Agustín Páez. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Ecos contra la Corrupción, el espacio de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Puebla, donde analizaremos las causas, consecuencias y soluciones frente a la corrupción desde una perspectiva ciudadana, institucional y académica. Mi nombre es Tania Palomino y me da mucho gusto que nos acompañen en este nuevo episodio. Hoy abordaremos una pregunta que parece sencilla, pero que durante décadas ha ocupado a economistas, politólogos, juristas y sociólogos. ¿Qué es realmente la corrupción? Todos creemos saber qué significa, pero cuando intentamos definirla, aparecen diferencias importantes entre lo que dice la ley, lo que estudia la academia y lo que percibe la ciudadanía. Además, constantemente escuchamos indicadores que afirman que aumentó o disminuyó, pero ¿realmente es posible medir la corrupción? ¿Es posible medir algo que sucede en secreto? Para ayudarnos a responder estas preguntas nos acompaña la doctora María Margarita Argüelles Gómez. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, Tania, muchísimas gracias por esta invitación, gracias a la maestra Gina. Les recordamos que pueden contactarnos a través de SICOM, a través de su WhatsApp 2215 87 56 57 y también en las redes sociales nos encuentran como @seapuebla. Bien, pues para comenzar, permitan que les comente sobre nuestra invitada en una breve semblanza. La doctora Margarita Argüelles Gómez es doctora en Gobierno, Gestión y Democracia, maestra en Educación y licenciada en Ciencias Políticas. Cuenta con más de 40 años de experiencia docente y actualmente es profesora investigadora de licenciatura y posgrado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, donde coordina el Laboratorio Anticorrupción, un espacio interdisciplinario dedicado a la investigación y formación de estudiantes en temas de integridad y combate a la corrupción. Sus líneas de investigación se centran en las instituciones y políticas públicas, los procesos políticos y la democracia con perspectiva de género, además de desarrollar estudios sobre corrupción, conflictos de interés y contrataciones públicas. Ha sido integrante de diversos proyectos de investigación nacionales y se ha desempeñado como titular de un órgano interno de control, combinando la experiencia académica con la práctica en el servicio público. Una vez más, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecida soy yo, Tania, muchas gracias. Después, doctora, después de tantos años estudiando este fenómeno, quisiera comenzar con una pregunta que es aparentemente sencilla. Cuando hablamos de corrupción, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Existe una definición universal o depende del enfoque con el que se estudie? Claro. Bueno, de hecho, la corrupción no tiene una definición única, dado que es un fenómeno con múltiples causas, múltiples consecuencias. Digamos que depende mucho de el enfoque que se observe del fenómeno de la corrupción, que se hacen las definiciones o se han hecho las definiciones. Por lo pronto, la definición más generalizada que se implementó pues, aproximadamente en el 95 es de Transparencia Internacional. Uh-huh. La definición de Transparencia Internacional dice que es todo acto del servidor público que se aprovecha de su posición de poder para tener beneficios, sea económicos o sea de alguna gestión o algunos favores, digamos, para beneficio personal o de algunas personas que a él le interesan. Sin embargo, como se ha avanzado en las investigaciones, actualmente existen unas definiciones mucho más amplias
y que ya no se refieren únicamente al ámbito público, sino también a la sociedad. Entonces, es una definición mucho más compleja que implica también percepciones sobre la corrupción y no solamente sobre el incumplimiento de leyes, sino también la transgresión diaria, y por eso ha habido incluso autores que señalan diferentes formas de concebir a la corrupción a partir de los efectos, pero también de las causas. Entonces, es básicamente como concepto que se deriva de echar a perder, es el concepto de la etimología. Corruption es, pues digamos, echar a podrir algo. Y en este caso, pues estamos hablando de los actos humanos también. Ok. Entonces, como ha comentado, en la literatura académica existen distintas aproximaciones que pueden verse desde enfoques económicos o de la ciencia política, la sociología o incluso la antropología. ¿Cuáles considera que son las principales corrientes teóricas para analizar la corrupción? Uh-huh. ¿O qué podría aportar cada uno de estos enfoques? Bueno, de hecho, el estudio de la corrupción como fenómeno siempre se ha hecho desde la academia. Digamos que es lo propio de una academia, de las universidades, hacer estudios sobre diferentes fenómenos. ¿Cómo se conceptualiza? Bueno, ¿cómo se teoriza? Porque una cosa es hacer investigación con una metodología científica, de la cual se derivan entonces efectivamente teorías, y otros son estudios que no son tan metodológicos o no tienen una metodología tan rigurosa, son mucho más generales. Podemos nosotros entonces hablar de 4 teorías que se han generado a partir de los estudios. Precisamente se empiezan los estudios de la corrupción desde la economía, uh-huh, que es la teoría del agente principal. Es una teoría que considera que una persona que tiene una autoridad, que tiene un puesto público o un puesto de poder, genera la corrupción. Esa es la teoría del agente principal. Hay otra teoría de la acción colectiva. Esta teoría trata de explicar que la corrupción es sistémica y que además esa corrupción persiste y inunda también los espacios de manera ilegal, obviamente. Esta perspectiva teórica habla entonces de un problema colectivo, que todas las personas se interrelacionan en redes incluso para cometer actos de corrupción. Hay otra teoría que es la teoría institucional. Esta teoría examina todos los mecanismos que tienen las instituciones, sean públicas o privadas, para cometer actos de corrupción, transgrediendo reglas, haciendo rutinas corruptas precisamente, que van a ser su forma de proceder como institución. Y la última, que se llama la teoría de juegos, que también proviene de la economía. En la teoría de juegos, lo que se considera aquí es, a partir de un juego que se llama el dilema del prisionero, es cómo las personas intervienen en juegos de corrupción por sacar ventajas, y obviamente sin saber qué afectaciones puede tener para otras personas. Esta es la teoría de juego, y solamente considera, digamos, los intereses de una persona sin pensar esa persona que puede tener afectaciones a los demás. Esas son las 4 teorías que se han generado a partir de estudios académicos. Y todas entre ellas, ahora sí que van
coexistiendo, ¿no? Bueno, ahora nosotros estamos en 1926, pero los estudios de la corrupción, vamos a decir que se han hecho desde la época de Platón, de Aristóteles. Ellos estudiaron básicamente la corrupción, por ejemplo, del sistema democrático, en el sistema democrático, que para Aristóteles era el más pernicioso de los sistemas de gobierno. Precisamente porque era más factible o es más factible incurrir en actos de corrupción en una democracia que en una aristocracia, por ejemplo. Ese es el planteamiento aristotélico. Pero han pasado todos estos siglos, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo con Aristóteles y Platón, y ahora nosotros tenemos una historia, por lo menos desde 1993 hasta ahora, de estudios ya, digamos, de la ciencia moderna, con metodologías mucho más sistemáticas, más robustas, que han generado precisamente estas perspectivas de conocer y de interpretar a la corrupción. Entonces, podemos hablar de estos enfoques de la teoría sobre la corrupción, de los estudios sobre la corrupción, pero a través de la historia de los estudios de corrupción, podemos nosotros observar que hay desde los estudios, desde la percepción, que son estudios que colindan en estudios de corrupción blancos. Nos referimos a un concepto de uno de los investigadores que dan esta perspectiva de blanco, que es Aroca y Rota en el 2018, y ellos consideran que la corrupción blanca, digamos que es la más flexible, más laxa, en la que probablemente todos incurrimos al violentar algún tipo de ley escrita o no escrita, alguna regla no escrita. Pero también, aparte del estudio de la subjetividad acerca de la corrupción, o sea, la percepción de la corrupción, hay otros estudios que llegan a ser muy objetivos y entonces se fundamentan en evaluaciones, por ejemplo, de administración, evaluaciones de auditorías, calificaciones, puntajes, o también administrativos, que son registros, leyes, informaciones que son mucho más duros, datos más objetivos. Entonces, en esta línea nosotros podemos encontrar cómo oscilan los estudios y cómo a partir de unas metodologías pueden ser unos estudios muy objetivos y otros muy generales. En este tenor, en ocasiones pareciera que todo acto ilegal es corrupción y que toda corrupción necesariamente implica un delito. ¿Es así, doctora? ¿Puede existir corrupción que sea legal desde el punto de vista jurídico, pero cuestionable desde la ética o desde la función pública? Digamos, estrictamente no puede existir corrupción legal, porque la corrupción es exactamente transgredir lo establecido. En este caso, transgredir una norma. Lo que sí ocurre, en todo caso, es que no todo actuar definido jurídicamente es percibido como ilegal. Por ejemplo, pagar impuestos. Hay muchos ciudadanos que quieren evadir impuestos. Eso es, pagar impuestos es algo legal, pero evadirlo no se percibe como corrupto. Entonces, es el caso, por ejemplo, de las factureras, ¿no? Entonces, para deducir impuestos, meto una factura que no es legal. Pero
pagar impuestos es legal. Uh-huh. Es la percepción lo que se califica. Por otro lado, hay una persona que no transgrede la ley, pero sí percibe que la ley es corrupta cuando, por ejemplo, hay una persona que goza de una jubilación muy jugosa, una jubilación exuberante, o una persona que tiene gastos de representación exagerados. Entonces, en la percepción ciudadana, esos actos son corruptos. Y obviamente están en la ley. Ok. ¿No? Perdón. Entonces, no necesariamente, y con eso termino, no necesariamente un acto corrupto lo es si no está inscrito en la ley. No necesariamente. Podríamos nosotros hablar entonces de una corrupción blanda, que son malas prácticas, por ejemplo, ¿no? Porque no está escrito en la ley, pero son malas prácticas. Es algo general. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a un corte informativo y regresamos con nuestra invitada. ¿Quieres hacer eco contra la corrupción? Llámanos 2222 73 77 17. Te escuchamos. Ecos contra la corrupción. Tu opinión es importante. Escríbenos un WhatsApp al 2215 87 56 57. Juntos hagamos ecos contra la corrupción. Continuamos. Estamos de vuelta en Ecos contra la Corrupción y también queremos recordarles que nos sigan con los proyectos de la Secretaría Ejecutiva de Corruptelitas. Ahorita que están los pequeños y las pequeñas en un periodo, van a entrar a un periodo de vacaciones, pues es buen momento para que conozcan este interesante proyecto de Corruptelitas. Y también tenemos el Mundialito TikTokero. Apóyennos, síganos en redes sociales, nos pueden encontrar como Sea Puebla en todas las redes sociales. Estamos de regreso con la doctora Margarita Argüelles, muchas gracias. Doctora, continuamos con la plática que estábamos teniendo. Muchas veces escuchamos, es muy frecuente que escuchamos frases o incluso digamos como México mejoró en la percepción de corrupción o empeoró. Pero pocas veces se explica qué significa realmente esta afirmación. ¿Es posible medir la corrupción? Sí, sí es posible. De hecho, los primeros estudios que se hacen fueron a partir precisamente de actos de corrupción en instituciones públicas en Estados Unidos. Después se hicieron estudios sobre la corrupción que agregan estudios sobre hospitales en Estados Unidos, y entonces se detecta que también las instituciones privadas pueden incurrir en corrupción. Por ejemplo, sobrecostos, robo de medicamentos, o incluso preguntaban algo de qué regalos les daban a las personas que estaban encargadas de compras en los hospitales para incurrir en este tipo de sobrecostos o de faltas, ¿no?, de corruptelas. Después de eso, actualmente en el 2016 hacia acá, hemos tenido estudios más sociológicos, más desde la psicología social, y uno de ellos es precisamente desde una perspectiva de redes de corrupción, desde la sociedad, cómo es que hay ciertas afirmaciones en el lenguaje cotidiano que hacen que una sociedad normalice la corrupción e incluso se una, digamos, entre ciudadanos sin saberlo, en prácticas de corrupción permanentes para que se vuelvan a repetir o se repitan e incluso formen como parte de
del ciudadano, del ser ciudadano o del ser de un gentilicio, ¿no? Del ser poblano, del ser de Ciudad de México, en fin. Y precisamente tienen que ver estas afirmaciones con creencias, con valores, con principios morales e incluso con creaciones artísticas. El hecho de el rescate que se ha tenido, por ejemplo, con los grafiteros, el rescate para llamarlos, digamos, a una regulación de dónde iban a poner sus grafitis y además qué tipo de expresiones culturales planteaban, es muy interesante porque eso entonces hace que la sociedad participe de otra manera con ese tipo de expresiones. Pero sí es muy importante que aclarar que sí se hacen estudios, digamos, con estas afirmaciones en procesos sociales. Eso de, por ejemplo, de que lloren en mi casa a que lloren en la tuya, y entonces incurren en un acto vandálico o en un acto de homicidio. Eso es precisamente parte de esta generalización que se va acostumbrando a vivir en una sociedad. Y que al normalizarlo, como que ya no lo vemos como algo duro, ¿no? Exacto. O incluso, ahora recuerdo Tepito. Pensar en Tepito, ¿qué implica? Si llego a Tepito, pues me roban. Esto es precisamente como una comunidad se hace tan, con una red muy estrecha de comunidad, que entonces hay encubrimiento. Y obviamente es una percepción de ellos, pero hacia afuera hay otras percepciones de la periferia, ¿no? Doctora, finalmente, ¿cree usted que podamos construir instituciones más íntegras o que la corrupción siempre encontrará nuevas formas de adaptarse? ¿Hay posibilidades de que podamos erradicar la corrupción? La posibilidad es en ambos casos. De hecho, sí, bueno, el combate a la corrupción es precisamente una acción que se inicia desde el 95 a nivel internacional para medir la corrupción, conocerla y combatirla. Y por otro lado, solamente si se hacen estudios sobre la corrupción es posible generar políticas públicas para combatirla. Entonces, sí es necesario y sí se puede reproducir de todas maneras. Ok, muchísimas gracias, doctora Margarita Argüelles, por compartir con nosotros su conocimiento, su experiencia. Ha sido un gusto conversar con usted. Los invitamos a seguir las actividades de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Puebla y continuar promoviendo una cultura de integridad, transparencia y rendición de cuentas. Soy Tania Palomino. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Ecos contra la Corrupción, la emisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Gracias por tu sintonía. Nos escuchamos en el próximo episodio para juntos seguir haciendo eco.